Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en otro episodio del podcast Chicas Listas. Soy Ivonne Vargas y bueno, le doy la bienvenida y saludo a mi amiga Verónica García de León. Hola, ¿cómo estás? De nuevo a todos, bienvenidos a su podcast de desarrollo laboral y finanzas personales y con un tema súper interesante acerca de cómo hablar con tu jefe de cosas serias, de tú a tú. Así es que vamos a comenzar. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas. Oye, Vero, pues bueno, antes de arrancar, ¿no? Con este tema importante, porque aquí vamos a empezar a pensar con qué jefe o colega de repente queremos decirle ciertas cosas, ¿no? Con mucha asertividad. Pero bueno, quiero invitar a todas nuestras escuchas, nuestras chicas y chicos listos, que nos sigan a través de Instagram en la cuenta Chicas Listas Podcast para que nos comenten sobre este tema de carrera que vamos a estarles platicando y también sobre cualquier otro pues inquietud que tengan en finanzas personales y en carrera. Pero bueno, pues entrando en materia, justamente, pero yo creo que algo que nos pasa con cierta frecuencia es que podemos estar teniendo por ahí un malentendido, no estamos cómodos con algo que está pasando a nivel de vida laboral y la gran pregunta es, ¿cómo le digo a alguien algo que me está molestando? O como algo que me pega mucho, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero... Sí, creo que es un tema como súper común en donde, sobre todo cuando hay una jerarquía en medio, estamos hablando de que si tú tienes un jefe, ¿cómo le digo algo que no me está pareciendo sin que esto repercuta laboralmente en mí? O sea, negativamente, por supuesto, ¿no? ¿Cómo expreso cuál es la mejor manera para expresar algo y que con eso yo satisfaga la necesidad que tengo de abrirme, de decir lo que no me parece, pero sin que esto me vaya a repercutir, ya sea que ponga en peligro mi trabajo o que eso sería el extremo mayor, pero que no tenga otras implicaciones, como que de pronto me quiten de hacer una actividad que es la que más me gusta, o sea, que me castiguen de una manera sutil. Yo creo que el temor siempre será la represalia, ¿no? Y veo algo que pasa con mucha frecuencia también, que es que nos estamos enfrentando, la verdad, en la vida laboral a muchas generaciones. Y no te plantea lo mismo un jefe con cierta trayectoria o un colega de trabajo con cierta trayectoria a un colaborador un poco más joven que de repente dice, esto como que me pega en el terreno personal y no lo ve, pero a mí me perjudica. Fíjate que hay muchos expertos que hablan de que inclusive hoy los colaboradores muy jóvenes, todo esto siempre dicen es violencia laboral. Y el jefe puede estar no viviéndolo de la misma manera. Pero ¿Tú lo has visto? ¿Te han llegado casos así? Sí me ha llegado, más bien he escuchado estas conversaciones entre, digamos, entre la relación jerárquica, ¿no? Que tú decías, pero también mucho en línea horizontal, de personas que dicen, es que no sé cómo decirle que esto me está impactando de cierta manera y sí veo una forma diferente de comunicarse. ¿Y por qué hablamos? Bueno, nos arrancamos de ahí con este tema de cómo hablar de los grandes temas difíciles o de lo que me pega en el trabajo, haciéndolo pues de una manera clara, transparente, asertiva, ¿no? Asertiva, yo creo que la palabra es asertiva, ¿no? Y yo supongo que tú, bueno, porque me has platicado de un modelo de comunicación, ¿no? Que es la comunicación no violenta, pero bueno, la experta en ese tema eres tú.
¿cómo definirías los tipos de comunicación que hay y para partir de ahí como una base para saber qué tipo de comunicación llevar de manera asertiva? Bueno, y además como que la oficina es el lugar donde mejor podemos poner en práctica este tipo de cosas. Bueno, a ver, mira, lo primero que tendríamos que entender es que como que la verdad hay una diferencia entre comunicar y hablar. Y yo creo que lo que terminamos haciendo mucho en los lugares de trabajo, en nuestra vida cotidiana, es que de repente soltamos un poco como ya estamos muy enojados y se nos ocurre soltar un comentario. Y creo que aquí para tener una mejor relación con colegas, con jefes, en las parejas, etcétera, siempre tendrás que pensar en que hay que aprender a transmitir algo con asertividad. Y hacerlo con asertividad significa, puedo expresar lo que estoy sintiendo sin enojo, sin falta de respeto, sin molestia. Eso es como que lo primero, ¿no? Pero tendríamos que pensar rápidamente en que cuando yo voy a decirle algo a alguien, tendría que pensar cómo soy yo, cómo es mi estilo de comunicar en general. Ya hay 3 estilos que están ya como muy investigados. Las personas que son visuales, las personas que comunican de manera auditiva y las personas que son kinésicas. Acá les voy a dar un ejemplo muy rápido porque seguro todos tenemos a jefes o amigos de estos. O sea, si tenemos un jefe que son visual, vamos a tener a una persona que cuando tú le quieres decir algo, va a estar buscándote la mirada todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para comunicar asertivamente? Entender qué estilo de comunicación tenemos nosotros y qué estilo de comunicación tiene el de enfrente. Si yo veo que mi jefe es una persona que siempre te está queriendo ver a los ojos, pero yo soy una persona que me incomoda mucho que me vean de manera directa, yo ahí te diría que la primera recomendación de comunicación es, pues si quieres captar la atención de tu jefe, vas a tener que sostenerle la mirada, ¿no? Eso es algo importante. Los jefes que son auditivos o las personas que son como muy de colegas, es el tipo de persona que le tienes que decir, te quiero compartir esto en 3 cosas que me impactan. Son muy auditivos. Inclusive son jefes que les empiezas a subir el tonito de voz un poco y se sienten muy ofendidos. Son las personas que saben escuchar o que se dice que saben escuchar son auditivas, supongo. Saber escuchar tiene que ver con esa competencia que desarrollas, pero más bien tiene que ver con una persona que inclusive no me digas las cosas así porque parece que me estás gritando. Son muy enfocados en el tema de tu tono de voz, la intención que tiene ese tono de voz. Es ese tipo de jefe y de compañero. Yo soy auditiva, ¿no? Creo. Tú eres auditiva y fíjate que yo soy bien visual. Cuando alguien me está comentando algo, de repente si veo que baja la mirada y se está balanceando y empieza como a hacer ese tipo de cosas, es como de, ¿por qué no podemos tener una conversación donde si es algo importante me estés viendo a los ojos? Que te vea a los ojos, claro. Que te vea a los ojos. Y finalmente hay jefes que aquí están concentrados un buen porcentaje de los jefes que son como muy kinésicos. O sea, están hablando y están haciendo así como... Los toquetones. Los toquetones, los toco y aprendo. No, cuidado. Cuidado. Oye, con un jefe no falta el que te empieza a sobar el hombro. No, es una persona que inclusive ahí hay muchos jefes que son como agresivos, pasivos. Son estos jefes que de repente hablan suave y tal, pero ya te están haciendo así. Es que esto, lo que pasa en la oficina, gesticulan mucho. Se mueven muchísimo, se mueven mucho, ¿no? Entonces, a ver, yo le quiero ir a decir a mi jefe que me molesta que no me respete mis horarios flexibles. Eso es algo que escucho con mucha frecuencia. La verdad que sí, lo primero que tendríamos que ver es pensar cuál es el estilo que tenemos para comunicar y cuál es el estilo que le funciona al jefe. Si yo voy y le digo eso, pero le estoy desviando la mirada todo el tiempo, ni voy a captar la atención del jefe, va a tener desconfianza de lo que le estoy diciendo y va a prohibir ese tipo de cosas. Observa, una parte de cómo poder abordar los problemas de la oficina es ser muy observador y ver cómo reacciona el jefe de repente cuando le bajas la mirada, cuando le empiezas a subir el tono de voz, cuando le empiezas a hacer ese tipo de cosas, porque lo que tú quieres es que tu jefe te escuche.
en lo que estás haciendo. Entonces, oye, y yo creo que antes de eso hay que como que sería buscar el momento, ¿no? O sea, yo me imagino que hay que buscar el espacio y decirle de pronto no vas a llegar a la oficina y tocarle a la puerta o sea, que hay que pedirle el espacio de tiempo para poder hablar con él. Es a lo que me refiero. Sí, yo creo que eso es bien importante. Fíjate cómo poderle comunicar a alguien asertivamente es no suponer, no supongas las cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es sí observar cuál es el momento indicado. Por ejemplo, en comunicación asertiva, mucho de lo que se habla es, fíjate en las dinámicas de tu jefe. Si sabes que anda de mal humor porque tiene problemas de familia, tiene problemas en la casa, la empresa está en un mal momento, pues claro que tú no te vas a ir a acercar y le vas a decir, oye, me molesta que no hagas este tipo de cosas conmigo, ¿no? Entonces, observa el momento. ¿Es el momento prudente o es el momento no prudente, ¿no? Luego, me voy un poquito más rápido. Hay algunas recomendaciones en tiempos de comunicación de no lo hagas en momentos que son descanso para la empresa. No vayas el viernes a quejarte. Mejor hazlo el martes o hazlo el miércoles, pero no lo hagas el viernes o no lo hagas el lunes que estás con la carga de trabajo. Y luego hay otras cosas de la comunicación, como así de cómo me acerco es observo sin juzgar. A veces vamos a hablar con el jefe. Eso es un modelo que se conoce como el modelo OREP. Es un modelo muy recomendado en la comunicación no violenta, que es observo lo que está pasando, pero no llego así de, claro, es que él está dando preferencia a la que le gusta, es que está pasando esto, es que está pasando lo... No, o sea, objetivamente... Ya estás suponiendo y ya estás juzgando, ¿no? Responsabilízate de tus sentimientos. Cuando te vas a acercar a platicar con el jefe, no empieces con el tema, es que en este lugar siempre pasa lo mismo. Es que tú siempre dices que tú siempre haces sentir mal a las mujeres. Es que esta empresa tiene una falta de cultura con eso. A ver, ¿por qué te está pegando tanto esta situación? Tiene que ver con que tú no estás descansando correctamente, tiene que ver con que te sientes agredida porque no está ayudando al grupo o a la creencia que tú tienes. Entonces, responsabilízate de esa parte y siempre que vas a hablar con el jefe hablo desde el yo, no desde, es que esta empresa, es que tú, es que no lo hacen correctamente. Sí, no, entiendo que mucho desde el yo, ¿no? Tú tienes que hablar de lo que de lo que uno siente, o sea, en este caso de la persona que va a hablar sobre los horarios no flexibles que no se respetan o los horarios que no se respetan, es que vas a hablar de lo que tú sientes y de lo que tú necesitas, ¿no? O sea, así es. Comunicar en primera persona. Ajá, yo necesito y yo siento. Exactamente, ¿no? Mi perspectiva es que está sucediendo esto. Llevo algún tiempo viendo que sucede esta situación. No es obligatorio que la otra persona sienta lo mismo, pero tú en primera persona sí estás expresando. Luego, ¿cómo hablar con el jefe? Lo que no suponer la segunda recomendación es argumenta siempre, pero argumenta pues con cosas reales, ¿no? He pasado esto, me está perjudicando de esta manera, está sucediendo esto. En la comunicación asertiva lo que tú estás diciendo es de manera concreta, estoy pasando por esta necesidad, te la quiero expresar de manera muy respetuosa, escúchame con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, un paso importante es argumentar siempre. No sé si a ti te ha pasado que ya llegas tan enojado que se te sale lo primero que pensaste. Uh-huh. Y cuando cuando el jefe o alguien te dice, pero ¿por qué piensas eso? ¿O en dónde has visto eso? ¿O por qué está pasando esto? No tienes los argumentos como con mucha claridad. Estás pensando como con la víscera. Sí. Y no con él, ¿no? Entonces, sí tienes que argumentar. Yo creo que otra de las grandes recomendaciones, así muy rápido, es sé modesto en el tema, ¿no? Y sé respetuoso en ese sentido. Entonces, sé modesto en la parte de, mira, está sucediendo esto, sucede desde hace tanto tiempo, es algo que yo en lo personal he observado, creo que me impacta a mí, pero creo que puede tener un impacto, pero con mucha modestia, nada de llegar a la onda del grito y del desesperarte. Con modestia, ¿te refieres a como discreción? O sea, como ser muy... Objetivo, ok. Es como la modestia es, yo estoy observando esto,
No voy a decir, y todos mis compañeros estamos viviendo esta misma situación. Habla ese con lo que te está impactando a ti, ese muy objetivo. A eso me refiero con la modestia, ¿no? Y sé que en este proceso es importante hacer una petición, o sea, como para sugerir o hacer una propuesta de cambio, porque lo que a mí siempre me han dicho, a ver, no llegues con quejas, sino con soluciones. Bueno, es lo que a muchos nos han repetido en el trabajo, ¿no? Y es lo que dicen muchos los jefes. Exacto. Llega con un argumento de qué está pasando. Y sí puedes tener como, eso es tu plan A, y tu plan B es decirle, una sugerencia para hacer esto, puede ser este tipo de cosas. Pero con ojo, con sugerencia, a veces le puede sonar al jefe que le estás imponiendo algo. O al colega que le estás imponiendo algo, ¿no? Decir, o sea, yo opino o sugiero o yo propongo o, ¿no? O una alternativa de... Una sugerencia a partir de lo que estoy viendo o de lo que me parece que está sucediendo es la siguiente, pero sí que tengas muy argumentada esa parte, ¿no? También. Pero fíjate, Vero, que es muy importante esa parte de que no sea una queja y aparte una queja que te atribuyo a ti, pero también algo que es clave para el rollo de acercarte a decir algo es no te tomes las cosas personales. No es el mundo contra ti, no es el jefe contra ti. Y lo que sí veo con mucha frecuencia en las asesorías es que la gente llega y dice, es que pasa con todos los que estamos chavos, es que pasa con todas las mujeres, es que pasa con todo este tipo de cosas. Y la verdad, ahí te estás asumiendo como algo personal. Puede ser que realmente no esté sucediendo de esa manera que lo estás viendo. O sea, por eso es esa perspectiva objetiva, ¿no? Y no hacer conclusiones adelantadas, o sea, no adelantarte a concluir como lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no es hacer una conclusión a partir de tu información y sin tener la información del otro, ¿no? Creo que eso sería importante también tomar en cuenta. Y bueno, pues no sé si haya también alguna otra recomendación para, pues no sé, como no actuar tan impulsivamente o para, digo, ya está el típico cuenta hasta 10, pero a veces no funciona. A ver, el que es muy rápido es cuida que tu diálogo no esté lleno de adjetivos. Sí, cuida tu lenguaje. O sea, creo que ahí es, tú puedes describir que una situación está pasando, pero quítale los adjetivos calificativos. No empieces como es lo peor, es que aquí no te respetan, es que aquí falta docencia. Tú puedes decir lo que hay como cultura de política flexible, pues creo que no se ha estado cubriendo. Pero lo que nos pasa en estos diálogos es que utilizamos es pésimo, nos ven, o sea, todo el diálogo está cargado de adjetivos. Entonces la recomendación es prepárate 3 o 4 días antes, describe tú la situación que realmente le quieres proponer a la persona y cuídate de cuando estés hablando, no la cargues de puro adjetivo calificativo, porque en el momento que estás haciendo eso, te lo estás atribuyendo a personal. Y eso lo entiende, o sea, eso lo puede ver el jefe o lo puede ver el colega. Pues muy bien. Y yo, o sea, con la que cerraría así finales, sí creo que en el tema de comunicar algo hay un doble sesgo cuando eres mujer. Como que mucho de la cultura que hay es de repente de... Es que típico de la mujer es gritona y es mandona. Y tú en ese momento le puedes decir, pues yo la verdad estoy expresando con mucho respeto una situación que está pasando. Me parece que quisiera que llegáramos a una respuesta o que llegáramos como a un tipo de diálogo, pero donde no esté cargado de esta parte, ¿no? Porque en un tema de mujer sí hay como un doble sesgo. De que hablamos más, gritamos más, subimos el tono de voz, hacemos ese tipo de cosas. O hacer una petición incluso de no descalificar, ¿no? O sea, ahí sí como que decir, a ver, no, yo no estoy descalificando, te pido que tampoco me descalifiques de antemano. Creo que eso es una buena petición. Y otra cosa con la que yo terminaría es que sí sería importante que antes de ir a hablar, ponerlo en papel. Yo creo que ponerlo en papel, lo que tú sientes y lo que tú necesitas sería como elemental antes de ir a hablar. Sí, yo creo que aquí les hemos, como siempre, comentado mucho a las chicas y a los chicos listos que lo que dejas en la cabeza, luego se te pueden confundir las ideas o sales de la junta y dices, ay, pero es que lo importante que tenía que decir es esto. Entonces, escríbelo sin tanto verbo, sin tanto rollo, sin tanto adjetivo,
escríbelo antes de ir y exprésaselo de esa manera. Sí, pues, esa sería una conclusión. Bueno, les vamos a compartir más información sobre los modelos de comunicación no violenta con ejercicios así muy prácticos tras escuchas. Y pues ahora sí que nos ponemos al día con otro tema más de finanzas y de carreras aquí en el podcast Chicas Listas. Pero nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar. Este audio está hecho en Output Podcast.